Juez Baltasar Garzón, ¿qué evaluación tiene usted sobre el funcionamiento de la Comisión de la Verdad en Brasil? La Comisión de la Verdad es siempre una necesidad, una forma de justicia transicional. El funcionamiento suele ser muy dificultoso, sobre todo cuando no se perfila bien cuáles son los objetivos. A veces se confunde lo que es una comisión de la verdad con lo que es una comisión de investigación. La Comisión de la Verdad necesita una apertura pública, una participación de las víctimas, un conocimiento de lo que los victimarios dicen y si colaboran o no colaboran. Definir también si es complementaria con la justicia o debe de abrir la puerta a la justicia. Quizás en este último punto es donde falta una definición más clara de que la Comisión de la Verdad en Brasil, la Comisión Nacional de la Verdad, debe de ir, yo creo, hasta un punto en el que aquellas responsabilidades que puedan determinarse se solucionen en el ámbito de la justicia. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental dar una respuesta al derecho fundamental de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y la reparación muchas veces es necesario que pase al menos por la audición ante la justicia. Después muchas soluciones, pero creo que cualquier comisión de la verdad, desde mi punto de vista, salvo en los casos en que ya no es posible, debe ser complementaria con la acción de la justicia. ¿Qué le parece que Brasil, terminada la dictadura, mantiene la amnistía impuesta por los militares? Ninguna amnistía, ni ninguna ley de amnistía se puede aplicar como una norma de impunidad para aquellos crímenes contra la humanidad o crímenes que, ejecutados desde el poder, han atacado selectiva o masivamente a la población. Por tanto, ya dicho esto, debería de quedar excluida cualquier aplicación en ese ámbito. Pero es que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy clara. Ha sido muy clara, por ejemplo, en el caso de la guerrilla araguaya. En 2010 fue contundente en el sentido de decir que la ley de amnistía no puede impedir el enjuiciamiento de esos hechos. Por tanto, la interpretación que conduzca a una ley de impunidad es claramente rechazable. Los otros países de la región han resuelto de alguna manera, por la vía de los hechos o incluso legalmente, ese obstáculo. Quizás el que más dificultad está teniendo ahora mismo es Uruguay, en el que las leyes de caducidad fueron ratificadas popularmente en referéndum, pero después fueron resueltas en sentido revocatorio o al menos afirmando que deberían de anularse por la Corte Interamericana, inicialmente por la Corte Suprema, y ahora son los jueces y fiscales de primer orden los que apuestan por la investigación y sin embargo la Corte Suprema no adelanta esas investigaciones hasta que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido que no debe de haber impunidad. Argentina desde luego lo solventó de la forma más clara y contundente en 2003 cuando Néstor Kirchner propuso la derogación y posterior nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y la Corte Suprema, después de que el Parlamento así lo decidiera, también anuló esas leyes en 2005. Otros países, desgraciadamente, mantienen las leyes de impunidad. El Salvador, por ejemplo, después de que aprobó el dictamen de la Comisión de la Verdad, que en el año 93
exigía la investigación y la persecución judicial, al día siguiente aprobaron una ley de amnistía que hasta el día de hoy se mantiene. Por tanto, los casos son diferentes. Perú, con la época de Fujimori, dictó normas de autoamnistía que impedían investigación, como en los casos de Barrios Altos o La Cantuta, dos masacres que hubo en esa época, entre otras, y sin embargo fue la Corte Interamericana la que dijo que eran nulas. Y después la Corte Suprema peruana así lo estableció y hasta el día de hoy se mantiene. Pero obviamente lo que es la doctrina de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es absolutamente clara. No puede una ley de amnistía oponerse como norma de impunidad ante la investigación de crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad. Un tema de derechos humanos que territorialmente es latinoamericano, pero políticamente y jurídicamente no lo es Guantánamo. Usted hizo investigación sobre el caso. ¿Cómo puede ser que sobreviva un territorio, un limbo jurídico de ese tipo? Bueno, yo creo que por una parte es inaceptable. Iba a decir increíble, pero no sería verdad porque existe y por tanto es creíble que exista. Pero sí es inaceptable política, jurídicamente, desde el punto de vista de la normativa nacional e internacional de los derechos humanos. Ya de por sí las leyes que imponen cortes militares para el enjuiciamiento de las personas que están allí es cuestionable, sobre todo porque no tienen acceso a todo el material probatorio que hay. La defensa está absolutamente disminuida, con lo cual la capacidad de un juicio justo, de un proceso debido, es inexistente. Pero además es que hay casos de los 100 y poco personas que quedan en Guantánamo que no tienen acusación, que no hay forma de imputarles un hecho delictivo. Y claro, ¿cómo es posible que haya personas que llevan casi 13 años privadas de libertad sin una imputación, sin derechos de ningún tipo? A mí me cuesta como jurista un trabajo impresionante aceptar esto. Y sí, efectivamente, en el año 2009-2010 yo inicié una investigación en España por presuntos delitos de tortura como crimen de lesa humanidad contra las autoridades de Guantánamo, referidas a un caso de un ciudadano español que había estado detenido allí y otros 3 más que tenían vinculación con España por una investigación sobre terrorismo, y al día de hoy yo creo que debe ser la única investigación que hay en el mundo abierta por crímenes cometidos en Guantánamo. En todo caso, hay un gran cinismo por parte de todos los países democráticos que consienten ya, aceptan como un hecho quizás inevitable que esto exista y mantienen ya un nivel de crítica cero con Estados Unidos. Usted tomó iniciativa respecto a las víctimas del franquismo en España. Es una situación que no se conoce, ¿no? ¿Cuál es la situación de las víctimas exactamente? Y usted planteó el tema, sufrió las consecuencias políticas y ahí quedó. Desgraciadamente, en España, todavía después de más de 70 años de espera, las víctimas de los crímenes franquistas siguen indefensas, siguen sin justicia de ningún tipo, siguen abandonadas, porque la ley de memoria histórica que se aprobó por el gobierno socialista en 2006 apenas cubre un porcentaje muy pequeño de esos derechos. La iniciativa judicial que a mí me correspondió en 2008 acabó con un cierre precipitado pero definitivo de la investigación por parte del Tribunal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y con una apertura
de investigación en mi contra por investigar los crímenes de lesa humanidad del franquismo. O sea, es una aberración jurídica desde mi punto de vista, pero que tuvo realidad. Finalmente acabó en una absolución, pero supuso el cierre definitivo de reparación judicial para las víctimas. Fíjese, y eso es vergonzante para la sociedad española, que el único momento en que varias víctimas del franquismo han tenido para exponer su caso ante la justicia fue en el juicio contra mí, y porque mi defensa y yo pedimos que concurrieran, no tanto porque sus testimonios fueran a favorecer, sino porque era la única posibilidad de mínima reparación para que ante un tribunal las víctimas dijeran: desaparecieron a mi padre, desaparecieron a mi madre, violaron, torturaron, cerrado los ojos. Y es un capítulo que nos va a costar muy caro antes o después, porque cuando un pueblo deja sin resolver ese tipo de cuestiones está condenado a repetirlo, y desde luego a partir de ese momento no podemos dar clases de nada. España había tenido un papel preponderante en la lucha por los derechos humanos, hoy ya no es así, y además demuestra que no hemos superado el franquismo, que el vuelo del fascismo franquista sigue muy presente en España, si después de 70 años no somos capaces de resolver qué ha ocurrido con casi 200.000 víctimas no combatientes que entre 1937 hasta el final del franquismo se produjeron. Desaparecidos. ¿Y qué ocurrió, por ejemplo, con los niños perdidos del franquismo? 30.000 niños que fueron dados en adopción o entregados a familias franquistas porque tras la muerte de su madre o de su padre consideraban que las familias republicanas no eran adecuadas para la educación de estos niños, y de los cuales solo un porcentaje muy pequeño ha tenido ocasión de conocer cuáles eran sus verdaderas familias, y no se ha hecho nada. Eso es muy, muy grave, ¿no? Entre situaciones como esta y otras, corrupción y todo, la imagen del judicial, de la justicia, está muy desgastado, ¿no? Yo creo que lo que está desgastado es la imagen de España, ¿no? La imagen política de España en la actualidad, y lo digo con profundo dolor, pero no con menos firmeza, es muy, muy triste, es muy deficitaria. La clase política española, sin que se deba de generalizar, porque hay personalidades muy coherentes y honestas dentro del mundo político, pero el propio sistema lo están llevando a una falta de credibilidad absoluta para el ciudadano. Los ciudadanos están atentos y el gobierno o la clase política en sí está de espaldas a lo que son las necesidades de estos ciudadanos. Se implementan políticas económicas sin contar con los mismos, se establecen una serie de normas que no atienden a los auténticos problemas, se pide participación política más abierta y no se echa cuenta. Hay un problema grave de corrupción, pero de corrupción sistémica, que yo creo que está enlazado inmediatamente con la impunidad que viene desde la transición sobre los crímenes franquistas. Es decir, en España no da miedo hacer casi nada, porque si aquello que fue lo más grave quedó impune, de una u otra forma, lo demás también va a quedar impune. Y ahí la justicia ha tenido sus falencias, no ha sabido estar a la altura, aunque es verdad que puntualmente ha habido actuaciones judiciales frente a la corrupción que han sido contundentes. Y lo que nos hemos encontrado normalmente es que cuando esos jueces o ese Ministerio Público con sus
casos concretos ha actuado, la oficialidad por parte del sector político o del sector gubernamental no ha apoyado esas investigaciones, sino que ha establecido obstáculos. Por tanto, esa falta de credibilidad institucional es lo que está socavando el propio sistema democrático y la credibilidad del mismo. No son los jóvenes o los miles o cientos de miles de personas que no tienen trabajo, que aspiran a una sanidad pública, a una educación pública, los responsables de la crisis. No, los responsables de la crisis están perfectamente identificados. Lo único que hace falta es exigirle esas responsabilidades a todos los niveles. Y es lo que ahora se comienza a hacer. Esa idea de impunidad, de injusticia, de corrupción, afecta un poco el judiciario a escala más amplia, ¿no? Sí, yo creo que ningún ámbito se escapa. Es decir, muchas... mundial. Sí, es decir, yo creo que falta una conciencia general y universal de que la corrupción es un elemento, un fenómeno transversal que afecta en forma esencial a la propia estructura de los derechos humanos. Probablemente la corrupción es la mayor violación de los derechos humanos que podamos presenciarnos, porque nos sitúa en un estado de rebeldía frente al derecho, frente al Estado de Derecho. Nos sitúa fuera, porque ya desde el inicio está en la base. Por tanto, todo aquello que se desarrolle, si no se actúa en forma frontal y global contra la corrupción, va a estar contaminado. Y lo que ocurre es que las grandes empresas siguen funcionando con mecanismos de corrupción. Pueden establecer códigos éticos algunos, pero después nos encontramos con casos como el del hundimiento del edificio de Bangladesh hace unos meses, donde casi 1000 personas pierden la vida cuando estaban haciendo trabajo esclavo. ¿Y para quién estaban haciendo ese trabajo? Para grandes empresas occidentales de tejidos, de textiles, es decir, que empresas como Benetton o como Mango o como otras cualesquiera, según los medios de comunicación, aparecieron que estaban allí recibiendo esas prendas, pues entonces nos dice ¿qué ocurre aquí? O que en el sur de China estén las grandes empresas en las que prácticamente todo lo que hoy vestimos pone Made in China, se nos olvida que es un país que está entre los primeros que violan los derechos humanos, o que se pongan ejemplos como la cooperación con Arabia Saudí, cuando es un régimen en sí mismo contrario a toda idea de derechos humanos, es muy preocupante, ¿no? Y todo en aras de la santa economía. Y eso le pasa a España, pero le pasa a otros países, y la especulación sobre alimentos o sobre productos básicos es todavía una realidad. Miramos los resultados de la Bolsa de Alimentos de Chicago y cómo es posible que un producto que al inicio de la mañana vale 2, cuando concluyan los movimientos telemáticos en una mañana pase a valer 20, cuando eso condena a miles de personas al hambre y a la pobreza, y probablemente a la pérdida de la vida, ¿no? Es decir, hay un sistema universal que no quiere luchar realmente contra la corrupción, porque para erradicarla tendríamos que cambiar los paradigmas totalmente. Usted dirige un movimiento internacional, aunque con sede en España, sobre las propuestas de superación de la falta de legitimidad de los sistemas políticos, que tiene que ver con indignados, etc. ¿Qué es lo que es? No, la iniciativa ha sido de un grupo de juristas, intelectuales, periodistas, de todo tipo, de personas, académicos, personas sindicalistas, que estamos preocupados, como miles de personas, con la situación política, económica y de degradación de derechos que existe en España, que existe en Europa y que se extiende a otras partes del mundo. Entonces hemos
convocado, hemos hecho una convocatoria cívica el día 3 de julio de este año para solicitar, con base a unos principios que hemos elaborado y que están abiertos en el sentido de que quienes se sumen a esa iniciativa, lo que le estamos pidiendo es que apoyen críticamente, es decir, que sean inclusivos, no solamente que pongan una firma, sino que en ese catálogo de causas, de efectos, la cuestión es conseguir elaborar una especie de vademecum de la situación real para, a partir de ahí, ver qué medidas se pueden implementar. Y todas pasan por una mayor participación, por una mayor claridad política, por una mayor transparencia. Estamos estableciendo la necesidad de controles externos de todos los organismos. Estamos estableciendo la necesidad de una agencia con participación ciudadana para la lucha contra la corrupción, que los ciudadanos se impliquen, que los ciudadanos tengan control también sobre las inversiones, transacciones internacionales, claridad, erradicación de las zonas de opacidad fiscal, de los paraísos fiscales. Es inaceptable que empresas que están radicadas o tituladas en España estén operando con paraísos fiscales o cualquier otro país en las mismas condiciones. En fin, una serie de cuestiones que entendemos que no afectan a la economía, al modelo de economía sostenida y sostenible que creo que nos puede mejorar como seres humanos en nuestras relaciones, y eso sí, busca acabar o disminuir la especulación y perseguir, incluso como autores de aquellos que están propiciando esta situación de ruina general que afecta a muchas sociedades. Usted asumió la defensa de los derechos de Julian Assange, está sediado en la Embajada de Ecuador en Inglaterra. ¿Cuál es la situación exacta de Assange en este momento? Sí, yo asumí de forma altruista, pro bono, la defensa de Julian Assange y de Wikileaks, en el sentido de que entendemos que la verdadera razón por la cual Julian Assange es investigado en Estados Unidos, pero también se ve envuelto en el caso de Suecia, que es el que provoca su detención en Gran Bretaña, vinculado con su actividad periodística y su actividad de denuncia a través de la plataforma Wikileaks de los miles y miles, cientos de miles de documentos que hizo públicos en 2000 o a partir de 2010. Documentos que evidencian la comisión de graves delitos, de actuaciones claramente ilícitas o de ser las buenas relaciones diplomáticas entre países democráticos, claras prácticas de corrupción empresarial, crímenes con resultados muy graves y como consecuencia de ello, aplicando inicialmente la ley de espionaje de Estados Unidos en 1917, se quiere aparentar como que Julian Assange es una especie de enemigo de los Estados Unidos. Para nada esto es verdad. Hay un procedimiento secreto abierto contra Julian Assange y Wikileaks, estamos totalmente indefensos. Y en esa situación es cuando él hace poco más de un año se refugió en la Embajada de Ecuador, en Londres, y el gobierno de Ecuador, en agosto 16 de 2012, concedió el asilo diplomático a Julian Assange. La situación en la que se encuentra no es buena. El trato por parte de Ecuador es excelente.
respetuoso con los derechos de Julian, pero en una situación de limitación que ni siquiera le permite ver 5 minutos el sol. Es decir, no tiene posibilidad ni siquiera de asomar la cabeza por la ventana porque correría el riesgo de que lo detuvieran, ¿no? Y esa es una situación tremenda, sobre todo por estar haciendo uso o ser titular de un derecho reconocido como es el del asilo. Él está firme, él está cada vez más convencido de que lo que hizo era algo que tenía que hacerse porque ayudó a conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo en puntos muy claves como Afganistán, como Irak y las consecuencias de las intervenciones militares, y nosotros, sus defensores, estamos haciendo todo lo posible, colaborando con el gobierno de Ecuador para obtener una solución que pasa no por eludir la acción de la justicia en Suecia, que siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hacer frente, y además hacer frente con argumentos para demostrar que es todo parte de una misma estrategia en contra de Julien, sino de que se haga efectivo el derecho de asilo y por tanto, una vez hecho efectivo, sin ningún problema, pero con la protección, con la inmunidad que supone el asilo, hacer frente a las demandas de la justicia sueca, pero con la garantía, ya hecho efectivo el asilo, de que Estados Unidos no va a aprovechar la ocasión para juzgarlo por el cumplimiento de un deber, el de información, por el ejercicio del derecho, el de la libertad de expresión, el de la libertad de información, y por algo que claramente entendemos que es una persecución. ¿Qué dice el gobierno británico? ¿Qué respuesta da? El gobierno británico, hasta cierto punto, es comprensible que inicialmente lo que dijera, él cumple una demanda sueca que dentro de la Unión Europea se tramita a través de lo que se conoce como orden de detención y entrega, y que, producidos los requisitos, ellos lo único que tienen es que cumplir esa normativa europea. Y eso es lo que dice. No hay más argumento. Pero claro, frente a ese argumento de cumplir la cooperación judicial, tenemos que un tercer país ha otorgado una medida de asilo diplomático y por tanto de asilo político, que es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el convenio, en la Convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en otras normas aplicables. Por tanto, a la hora de valorar cuál es el interés que más necesita protección, sin lugar a dudas, el derecho de asilo está en un lugar preferente, sobre todo cuando se puede compatibilizar con el resultado que se pretende, que es el enjuiciamiento de Julian Assange en Suecia. No tenemos ningún problema. Es más, queremos que eso se produzca, pero sin que suponga un riesgo para la integridad de sus derechos de Julian Assange. Muchas gracias, juez. Muchas gracias.